Ver algo maravilloso, y es la oportunidad tan hermosa que tenemos, Mari, a todos los que estáis aquí, a Manuel, a Enrique, a todos, la oportunidad tan maravillosa que nos concede el Señor de poder escuchar acerca de Dios, acerca de su palabra, aprender los misterios, las revelaciones, la palabra, la doctrina, que de hecho mira si es tan importante que en el acontecimiento de Lázaro y el rico que murieron los dos y fueron llevados a ese lugar, uno de tormento y otro de bendición, dice, ni aunque un muerto viniese y resucitase de la tierra podrán tener la suficiente garantía de convencer ni arrastrar a nadie para que conozcan al Señor o se conviertan. De hecho, la palabra tienen los profetas, los salmos, ahí tienen a Moisés. Si no creen por eso, no serán persuadidos por nada. Y yo meditaba qué poder más grande tiene la palabra, qué convicción, qué arrastre de llevarnos a creer en lo que no se puede ver, que tiene que ser por la fe. Amén. Así que tú y yo creemos a Dios por la palabra. Así que abre tu corazón. Si Dios lo permite y me llega al tiempo, voy a tratar una doctrina hoy. ¿Cuántos han traído Biblia? No tenga prisa hoy. Coge tu palabra y tu Biblia y vamos a tocar un tema que ha sido un tema que siempre ha tenido al ser humano y le ha causado muchas preguntas en el corazón. Yo cuando estaba preparando este tema vi a Luquita, vi a él. Digo, porque es el niño de las preguntas que te tienes que parar a escucharlas bien. Pues este tema es muy importante para todos los nuevos, para aquellos que, por ejemplo, escuchan hablar de alguna terminología bíblica y les suena muy difícil de entender, como eso que hablemos un día, ¿verdad, hermano Salvador? Dejar que los muertos entierren a sus muertos. ¡Hala! Ahora venga, ¿eso qué quiere decir? No, pues son términos bíblicos que vas cogiendo uno el hilo, ¿vale? Y va entendiendo cuando ya va escuchando a diario la palabra. Y este tema de hoy es un tema muy, muy rico y muy importante. Así que vamos a tratar el tema titulado La muerte. ¿Cómo suena? El tema de hoy se titula La muerte. Y claro, esto después para entenderlo vamos a ir a Juan capítulo 11 para que ya lo vayan buscando en la Biblia. Pero antes déjeme que le haga una pequeña introducción porque voy a hablarle de dos muertes. Voy a hablarle de la muerte física, a la humana, la literal, que es la que el ser humano tiene que afrontar tarde o temprano, ¿verdad? La muerte natural es todo lo opuesto a gozo, a alegría, ¿verdad? A emociones buenas, sino todo lo contrario. Es dolor, sufrimiento, separación de seres queridos, recuerdos dolorosos y todo lo que conlleva la muerte, ¿verdad? Entonces, la muerte física es natural, es un aspecto natural que tenemos todos que pasar. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cuántas muertes hay? Porque hemos visto que la muerte física es la que el cuerpo deja de respirar, se deteriora y con los años se vuelve, según dice la Biblia, polvo. Porque polvo eres y al polvo volverás. Amén. Pero la Biblia habla de que hay más muertes, no solamente la muerte física, sino que la Biblia también nos dice que hay una muerte y se le llama la muerte espiritual. Hay muerte física y hay muerte espiritual. La muerte física es la que entendemos cuando un cuerpo se desconecta del mundo físico. Amén. O material. El mundo físico o material. Y eso es cuando tú dejas, porque tú de alguna manera, dicho sea de paso, estás conectado al aire y a la tierra. Cuando tú dejas de respirar, conectado al aire, te muere. Tus pulmones dejan de recibir aire, te muere. Y estás conectado también a la tierra. Cuando dejas de nutrirte de alimentos
de cosas que te provee la naturaleza, la tierra, mueres también. Pero la Biblia también nos habla y nos enseña que hay una muerte espiritual, y esta muerte espiritual entendemos por ello que es la separación de Dios por el pecado eternamente. El hombre puede morir físicamente y deja de existir en esta tierra, pero la Biblia también habla de la muerte espiritual, y esa muerte espiritual es la separación de Dios por la eternidad. ¿Y qué causa esta muerte? El pecado. Hasta ahí bien, ¿verdad? Entonces vámonos ahora a este tema que ha surgido y ha brotado del Evangelio de Juan en el capítulo 11, desde el versículo 1 al 44. Ahí hay pues muchos puntos a resaltar sobre la vida física, la vida espiritual, la separación de Dios, la muerte física y tantas cosas como recoge el pasaje de la muerte de Lázaro. Fue un hombre que vivía en una aldeíta con sus hermanas Marta y María, y nos cuenta la Biblia que en esa aldeíta de Betania, allí vivían ellos una vida tranquila, como todo ser humano, sus trabajos, sus quehaceres, su familia. Pero un día Lázaro dice que enferma. La Biblia sí nos dice que muere, pero no de qué enfermedad murió. El hecho a resaltar en estos 44 versículos es que Lázaro fallece. Pero hay algo, y es que dice que Marta, que Lázaro, que María eran íntimos amigos de Jesús. Conocían a Jesús. De hecho, cada vez que Jesús pasaba por Jerusalén, Betania, que estaba a unos cuantos estadios de Jerusalén, se quedaba en su casa, se quedaba allí. Era como el lugar donde Jesús encontraba unos amigos, un plato de comida caliente y una familia. Claro, entonces se enteraron, Lázaro murió, y se enteraron Marta y María que Jesús estaba pasando por allí. Y nos dice la palabra de Dios que este hombre llamado Lázaro muere, aunque no nos dice de qué muerte. Verso 21. Allí hay de alguna manera, por parte de María, que se entera que Jesús viene. Eso está desde el versículo 1 al 20, para ir ligero, que Jesús estaba por allí. Jesús es de alguna manera demandado por Marta y María, porque en el versículo 21 Lázaro ha muerto y es demandado, llamado por esas hermanas. Entonces Jesús, cuando llega a la aldea donde estaba Lázaro muerto, allí desde los versos 19 al 27 encontramos preguntas y respuestas, porque lo que necesitamos los hombres ante la muerte son preguntas que nos vienen, pero también respuestas. ¿Es mentira o no? ¿Cuántos han estado en un tanatorio? Allí es donde a los pastores se le hacen preguntas. Pastor, ¿y dónde está ahora? Pastor, ¿y ahora dónde va? Pastor, ¿y ahora está esperando? Pastor, ¿y ya está en el cielo? Pastor, ¿y cómo se...? Y allí surgen las preguntas. Pero Jesús, en el verso desde el 19 al 27 hay un diálogo. Marta y María empiezan a preguntarle a Jesús. Y vino pues Jesús y halló, cuando ya llegó, que ya llevaba 4 días Lázaro muerto y ya estaba en el sepulcro metido. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús había venido, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo: Jesús,
Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta Jesús a María. ¿Crees esto, Marta? Entonces, claro, le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido a este mundo. Miren, Marta se le encuentra con Jesús. Marta le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta, de hecho, reconoce que Jesús es el Cristo. Y entiende por oídas y porque posiblemente en Betania, en Jerusalén, allí se hayan hecho señales y ellos hayan sido testigos de alguno de ellos. Y ella hace ilusión a creer de que si Jesús hubiese venido antes de que su hermano hubiese muerto, él pudiese haberse sanado esa enfermedad. Pero Jesús, ustedes saben que siempre va mucho más allá de lo que el hombre ve y entiende. Y el Señor le dice, tu hermano resucitará. Miren, aquí hay como una pregunta que se abre en dos veredas. Es verdad que Jesús sabía lo que tenía que hacer con Lázaro, aunque Marta le dice, ya lleva 4 días muerto, ya huele, está corrompiéndose el cuerpo. Jesús sabía lo que tenía que hacer, sabía que lo iba a resucitar físicamente, pero él también lanza la pregunta de los siglos que la humanidad lleva haciéndose. ¿Qué hay después de la muerte? No hay más nada. Por ahí hay un dicho, ¿verdad? El vivo al bollo y el muerto al hoyo. Pero Jesús estaba lanzando una palabra maravillosa del futuro. Tu hermano resucitará. Y para mí que estaba diciendo, lo va a resucitar hoy y resucitará en el día de la resurrección de los muertos. Tremendo. Y Marta, claro que no llega a entender la profundidad, porque esto solo se le revela a los que están atentos, a los que saben quién es Jesús. Y le dice, tu hermano resucitará. Y Marta, sí, yo sé que resucitará en el tiempo postrero, porque creía en la resurrección, porque ellos creían en la teología de la resurrección de los muertos. Pero estaba dejando de ignorar ahora que Jesús estaba diciéndole que él era el que iba a resucitar a su hermano. Hoy, en tiempo presente. Yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios hará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, Marta. Aquí vemos el poder del alcance de las palabras del Señor que tienen vida física y espiritual. Entonces, desde el versículo 25 al 26, aquí tenemos o encontramos palabras mayores del Señor Jesucristo. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¡Wow! Y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras con poder y autoridad. El que crea en mí, Marta, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Él tiene poder para dar vida a los muertos, a los que mueren
físicamente. Y también tiene poder para dar vida eterna. Y esto ya repercute en la segunda resurrección. Escuchen bien. Donde podemos ver estos dos aspectos del obrar del Señor con este poder. Dar vida física y dar vida espiritual. Lucas en el capítulo 7, verso 11 al 16. Allí vemos cómo resucita al hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Lo resucitó físicamente y se compadeció. Y cuando vio el fénetro, cuando vio que llevaban el niño a enterrarlo, el único niño que tenía, dice que Jesús paró el fénetro y le dijo: parad el fénetro. Tocó al niño y el niño se levantó del fénetro. Todos se llenaron de pánico, de horror, de miedo. Pero el muerto resucitó y se lo entregó a su madre. También nos dice, y esta es una historia bíblica muy conocida en Marcos 5:41, que Jesús resucitó a la hija de Jairo, este principal de la sinagoga que pidió auxilio al Señor porque su hija se estaba muriendo, y Jesús dijo: yo iré. Y cuando llegó, sacó a todos los que habían allí, porque hay mucha gente que no creen, mucha gente que hacen ruido, mucha gente que estorban para los milagros. Y Jesús, cuando la vio, la levantó de la mano y le dijo: dale de comer. La segunda resurrección física que hace el Señor. Y la tercera se encuentra en Juan 43 al 44, donde de un grito que sale de su interior le dijo: Lázaro, sal fuera. Y el muerto se levantó, resucitó y salió dando pasos del sepulcro, que ya llevaba 4 días. Por lo tanto, hemos visto aquí el poder del Señor que tiene para dar vida a los muertos que estaban físicamente muertos, de volverlo a la vida. Pero ahora vamos a ver la autoridad para dar vida eterna a los que hemos dicho que mueren espiritualmente. Hemos dicho en el verso 26 que todo el que cree en mí, ¿qué dice? ¿Cómo? Aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el creer en Dios, el creer en Jesús, aleluya, nos da vida eterna. No es vida temporal. Aquí tú y yo estamos 200 años, el que dure. Pero tenemos que partir de esta tierra un día. Pero después viene otra vida. Y ahora en esta que vamos a mirar ahora, que la muerte física ya la hemos superado en Cristo, que se puede perder por una enfermedad, por un accidente, por cualquier cosa de la vida. Hemos dejado probado que Jesús tiene poder, pero vamos a ver ahora el poder, aleluya, que se le otorga a aquellos que creen en Jesús, que han muerto por una causa, dice la Biblia. Porque se puede morir por muerte física, por una enfermedad, pero también hay una muerte que arrastra el espíritu, que se llega a adquirir o recibir o dar a todos aquellos que practican el pecado. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, la muerte, el pecado nos separa de Dios. Esta es la muerte espiritual. Esta es la muerte con la cual tú y yo tenemos que pararnos y meditar y intentar por todos los medios de que esta no se nos escape. Porque de aquí tenemos que partir todos un día. Pero cuando estamos hablando de la muerte espiritual, entramos en el hecho y en el significado de lo que hemos dicho del 44. Miren, hay un hecho muy curioso aquí que prueba la resurrección. Yo no sé si se han parado a mirar este detalle tan curioso en las Escrituras,
Pero esto nos va a hacer entender algo muy curioso que ocurrió en Juan capítulo 20. Cuando Jesús le dice a Lázaro, sal fuera, y lo resucita físicamente, hay un detalle muy puntual aquí y dice, y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. En los judíos, en los hebreos había una costumbre, y es que a los muertos los envolvía en lienzos y le ponían ungüentos aromáticos, y así pues ellos enterraban a sus difuntos. Pero la Biblia dice algo muy poderoso. Jesús dice, desatadlos. Y lo desatan a Lázaro. Pero si nos vamos a Juan, al capítulo 20, aquí encontramos algo maravilloso. Versículo del 2 al 10. El primer día de la semana, Marta y María Magdalena fueron de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro y entonces corrieron y fueron a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús, y le dijo, se han llevado, aleluya, del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Escuchen, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajando a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto. ¿Qué cosa, hermano? No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Escuchen esto. Y vio y creyó. Eso parece que está ahí, que no tiene importancia, ¿verdad? Un día nos hicieron una pregunta y dice, oye, ¿por qué cuando entró Pedro y vio los lienzos puestos allí enrollado al lado y creyó? ¿Por qué? La respuesta está en esto que les voy a decir. Lo que no le ocurrió a Lázaro. ¿Ustedes han visto cómo salió Lázaro? ¿Cómo salió? ¿Han visto alguno? ¿Cómo lo envolvía? Y salió dando, ¿Por qué? Porque estaba todavía los lienzos puestos en los pies, la cabeza, todo enrollado con los perfumes, la esencia aromática. Y Jesús le dijo desatarlo, porque había resucitado, ¿qué? Físicamente. Y estaba todavía el pobre allí con las vendas. Pero cuando resucita Jesús es diferente, porque no resucitó físicamente, resucitó con un cuerpo glorificado. Es decir, su cuerpo ya no estaba atado, su cuerpo ya no estaba maniatado, su cuerpo tenía el poder para traspasar las vendas que las tenía puestas y enrolladas en su cabeza y en sus pies. Ahora ya nada le sujetaba, ahora ya el tiempo no le limitaba, ahora ya la materia no le sujetaba, porque había resucitado con un cuerpo glorificado por medio del Espíritu Santo. Y ahora sí, dice la Biblia, con el mismo cuerpo que resucitó Cristo de entre los muertos por obra del Espíritu Santo, así resucitaréis todos los que habéis creído en Él. ¿No te he dicho que si crees, aleluya, resucitarás? Amén. ¿Tú crees en el Señor? Hemos resucitado de el pecado, hemos resucitado en un día postrero, en la resurrección del último tiempo, de un cuerpo físico. Pues dice la Biblia que un día a la voz de trompeta, con voz de arcángel, y esa voz que Jesús dirá, los míos, los que hayan sido libertos del pecado, aquellos que hayan muerto en Cristo, dice que se levantarán de los sepulcros. Y con la autoridad del poder de la voz de Jesús, vengan a mí los míos
Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, si hay algún cristiano que quede cuando Él venga, nos reuniremos juntamente con Él en los aires. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, pasaremos de un cuerpo corrupto, de carne, débil, enfermo, endeble, a tener un cuerpo semejante al de Él en gloria. ¡Gloria a Dios! No esperas ese día con alegría. Se acabará el luto, se acabará la enfermedad, se acabarán las lágrimas, se acabará el dolor, se acabarán las lágrimas que hemos derramado en este cuerpo de muerte que nos arrastra a hacer lo malo. Pero nos ha redimido Dios del cuerpo, aleluya, de pecado. Pero ahora Dios quiere hacer algo más potente y poderoso, resaltando en este hecho curioso que hemos visto, que un día, la resurrección del tiempo final, ya nada se nos estará sujeto. Ya no tendremos un cuerpo de debilidad. Ya no tenemos un cuerpo sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Porque tendremos un cuerpo, dice la Biblia, semejante al de Él. A este que cuando vino Pedro y que cuando vino Juan y entraron y lo vieron, entendieron el mensaje sin palabra. Ha traspasado la materia. Ha traspasado las cuerdas y las vendas que le ataban, porque Él lo dijo. Amén, aleluya, y resucitaremos. Aleluya. Y se presentó Jesús en medio de ellos, estando la puerta cerrada, dice las Escrituras, y le dijo: paz a vosotros. ¿Por dónde has entrado? Yo no necesito puertas ni muro, porque nada nos detiene. Ahora te hago una pregunta en esta tarde. Estamos esperando por la fe porque creemos en Jesús y hemos hecho esta promesa nuestra, que un día nuestro cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad por medio de haber creído en Jesús. Pero te hago una pregunta. Ha sido la muerte espiritual que causa el pecado y la separación de Dios ahora, por la fe en el Señor, recibida esa vida. Buen tema para meditarlo. Porque si lo que nos separa de las familias, de los seres queridos, es la muerte física, lo que nos separa de Dios y de la vida y la comunión con el Padre es el pecado que hace que el espíritu y el alma del hombre muera. Ahora tenemos que decir: ¿has adquirido la vida interior por medio del arrepentimiento? Miren, voy a terminar ya solo dando lectura para apoyar lo que estamos diciendo. Las Escrituras, Juan 3, 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. No vida temporal, no vida pasajera. Aquí está hablando de que el que cree en Él y le recibe, se acabó la muerte temporal. Se acabó la muerte física. Ahora está hablando de algo, de un alcance mayor y de una proyección eterna. No se pierda, nunca jamás, sino que tenga vida eterna, que no se acaba, infinita, para siempre. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, lo bueno, y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas o quitadas de él. Qué bonito, hermano. Mas el que practica la verdad es Jesús, viene a la luz es Jesús, para que sus obras sean manifiestas
y sus obras sean hechas ahora en Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en Tito capítulo 3. Y en el versículo desde el 3 al 8. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, de la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificado por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con confianza, para que los que no creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, en estas cosas que son buenas y útiles para los hombres. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por las obras que ustedes podáis hacer, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo gratuito, la salvación, la vida eterna, la salvación del Espíritu. Ahora ya no se está refiriendo a nada físico, sino a lo espiritual. Juan capítulo 10. Váyanse conmigo al capítulo 10, versículos 28 y 29. Y termino. Y dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie jamás las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Nadie te arrebatará de la salvación si permaneces en Él. Tú eres ahora un oyente de las verdades más maravillosas que puede escuchar un hombre y una mujer, que eres ahora hijo, hija de Dios. Y Él, verso 28, dice que te va a dar vida, no física ni temporal, te va a dar vida eterna. Recibe esa palabra con fe, créelo. Dios te va a dar vida eterna por medio de Jesucristo. Para los que se han arrepentido del pecado y han pasado de muerte a vida. No es física. Has pasado de muerte espiritual a muerte, a vida espiritual, de muerte espiritual a vida espiritual, por el hecho de haber dicho: Jesús, te recibo en mi corazón, me arrepiento del pecado y confieso y creo que tú eres el Señor. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, como está escrito, aleluya, en la palabra de Dios, y es verdad que en los tiempos postreros resucitarán, pero si crees, resucitarás de entre los muertos? Termino. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, uno,
aunque esté muerto, vida física, vivirá, muerte espiritual. Porque Jesús tiene el poder de proyectar vida a los muertos que estuvieron muertos en pecado. Escuchen esta palabra y ahora entenderán esto. El que usted ve andando gente por ahí no quiere decir que tengan vida espiritual. Pueden tener vida física y por un tiempo la tendrán. Pero si no se agarran a esta palabra, creed en mí, y aunque esté muerto vivirá. Si no se agarran a la palabra que Jesús ha dicho, creed en mí, el hecho de creer en Jesús abre las puertas de la vida al corazón del perdido. Por eso todos los que están ahí necesitan oír palabra de vida, no de muerte. Todos los que están ahí viven porque existen, pero no tienen vida. Están muertos en pecados porque la paga del pecado es muerte y separación de Dios. Pero los que estamos aquí, os he dicho al empezar, tenemos un honor y un privilegio. Y es que estamos oyendo la palabra de Dios, que es el mayor poder que hay en el universo. La palabra te salva. La palabra te resucitará en el día postrero. La palabra un día dice que con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, a los que partieron antes que nosotros, cuando el Señor los llame, resucitarán con un cuerpo glorificado. Palabra de Dios. Así que grábate esa palabra en tu corazón y da gracias al Señor por el día que vino la salvación a tu vida, a tu vida, a tu vida. La palabra de vida del Señor. Cuando vino a tu corazón la palabra. Ahora eres salvo por gracia, como hemos leído en Efesios y en Tito. Insiste en esto. Eres salvo por gracia por medio de haber creído en Jesucristo por la fe. ¿Qué es la fe? Creer solamente que Él es el que puede hacerlo todo. Cierra tus ojos ahí conmigo.